terapia familiar, psicóloga, y va a orientarnos el día de hoy sobre un tema interesante, incluso oportuno, y que hemos visto a través de los años que pueden sufrir familiares de distintas figuras, y es el daño colateral. Arelis, buenos días, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros en este espacio Tu País al Día y gracias por tu tiempo. Déjame felicitarte por el éxito de tu actividad el pasado sábado, y que sin duda pues fue de mucho éxito, según vimos las imágenes, estuvimos ahí participando y apoyando esta iniciativa de Conectados en Salud. ¿Cómo te fue? Excelente, muy agradecida de Dios y de todas las personas que nos apoyaron dentro y fuera del país. Fue verdaderamente un congreso internacional y te agradezco a ti por el apoyo en tus redes y cómo las personas pudieron responder. Eso es algo que hay que tomar en cuenta para próximas actividades. Claro. Las personas tienen hambre de educación. Arelis, vamos a iniciar con este tema tan importante y cómo pues afecta lo que es este daño colateral y a veces las acciones de los padres con su entorno familiar, sus hijos y demás. Sí, como a mí me gusta, es educadora, yo soy educadora, orientadora y terapeuta. Claro. Y todos mis enfoques tienen que ver para que repercutan en el futuro como un aprendizaje. El daño colateral es una frase, una palabra, es un eufemismo que se ha creado para poder decir de manera más delicada las personas que arrastran una decisión que se toma, pero no con la intención de hacerles daño a esas personas que las arrastran, pero que sí existe el daño colateral. Es un concepto, un término que viene desde la guerra del Golfo, se habló mucho del daño colateral, y en salud también se plantea eso, cuando por erradicar un mal en un órgano determinado, otros órganos se ven afectados. Entonces, cuando extrapolamos eso a lo que es la terapia familiar, entonces comenzamos a estudiar cómo el daño colateral se enfoca desde las familias y cómo repercute en lo largo del tiempo en la vida de los hijos, las esposas o los esposos, de quienes incurren en situaciones que después ellos no ven la salida y terminan suicidándose o en la cárcel, o una serie de acciones que se dan que los hijos arrastran, llevan ese arrastre por mucho tiempo. En ese sentido, Arelis, y nuestra primera intervención al iniciar este tema tan interesante, estas acciones de los padres, estas decisiones que tomamos, nuestro transitar, nuestra trayectoria, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que eso afecta de manera directa principalmente a nuestros hijos? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta para yo poderla enfocar desde lo que son los sistemas. Entonces, hay un microsistema, un microcontexto que es la familia, de donde el individuo, desde que nace hasta que se va desarrollando, es donde adquiere toda la información, el proceso formativo, lo que va, cómo va a responder. Entonces, como tú recibes la formación de tus padres, lo que ellos hagan o dejen de hacer va a repercutir positiva o negativamente en tu vida. Entonces, ese micro contexto, los padres son responsables de medir las palabras que dicen, las reacciones que tienen, cómo gestionan sus emociones, porque en el futuro eso es lo que el niño sale a la calle con su maleta emocional, tanto en valores y reglas, si lo educaste así, tanto en principios, si lo educaste así, pero también si has sido una persona violenta, una persona agresiva, una persona corrupta, todo eso se va a extrapolar hacia el mazo contexto donde el niño se va a poner en contacto, o tu esposa o tu esposo, con la sociedad abierta. Y ahí tú vas a ser el reflejo de todo lo que recibiste. Si recibiste maltrato, eso ahí se va a reflejar porque van a ser tus accionares, pero también se sufre mucho cuando los padres no entienden la importancia que tienen los pasos que dan en la vida, porque son los hijos los que cargan con todo ese peso. ¿Será por eso entonces que hemos escuchado decir la frase que los hijos en un gran porcentaje son el reflejo de sus padres? Entonces, en ese sentido, además de esa carga emocional y cómo le afecta su comportamiento, trastorno de personalidad, ¿le podría repercutir también en su vida académica como estudiantes de básica, de universitarios? No que le podría repercutir, es que el hecho de ponerte en contacto con un destape de manera abrupta, como ha ocurrido lamentablemente en los últimos días aquí en la República Dominicana, esos adolescentes
van a sufrir un acoso, que tal vez no será un acoso físico, porque ahora estamos de una forma u otra encerrados en la casa, pero sí un acoso virtual, que es más despiadado aún. Claro que sí. Y que es un acoso que tú no solo lo vas a recibir de tu entorno, de la escuela, sino que a nivel mundial, del que hable español y vea esa noticia, claro, te va a querer bombardear. Y llega un momento que si las personas no tienen herramientas que te blinden sobre eso, lamentablemente, yo ni quiero decir la palabra, pero si las personas que se involucran en eso no tienen ese apoyo emocional posterior, eso pinta desastre por todos lados. Tú sabes que hemos visto a través del tiempo y lo conversábamos antes de iniciar nuestra sesión, de vida de figuras prominentes como artistas, como deportistas, que han tomado decisiones difíciles en la vida, que si bien es cierto, a veces, y comentábamos aquí también con el señor Escalante, a veces no piensan en qué. Yo voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión y cómo yo voy a afectar a mi hijo, cómo yo voy a afectar a mi familia. Entonces, desde esos tiempos remotos se ve cómo afecta directamente, porque hemos visto luego comportamiento de hijos de esas figuras que tomaron estas decisiones catastróficas como suicidarse, por ejemplo, cómo su comportamiento, como tú bien decías, pues lo denota. Y algo muy importante, el daño colateral hay que tenerlo claro, aunque a nivel de la guerra o tal vez en salud, alguien dice, bueno, alguien tiene que morir. Hay que sacrificar a 100 para salvar 1.000.000. Pero cuando un individuo en lo personal hace un daño colateral, su intención es hacer daño. Exacto. Por ejemplo, Whitney Houston, cuando comenzó a incursionar en las drogas, no fue ella que decidió ir a las drogas, la llevaron a las drogas. Una vez se hizo adicta, su comportamiento, entrando y saliendo de las drogas, hasta llegar a ser una indigente, pero ella no quería eso. Sin embargo, su hija, que venía más atrás, pasando por toda esa tormenta, todo ese proceso, lamentablemente ese fue el daño colateral, el que su hija imitara emocionalmente y conductualmente a su madre, al punto que hasta la forma de cómo el desenlace final de su vida fue similar a la madre. Pero tenemos muchos casos, por ejemplo, el daño colateral de los hijos de Michael Jackson. O sea, él no dijo, estos hijos, yo quiero que sean diferentes a mí o no sufran lo que yo sufrí. No, si tú no haces lo que tienes que hacer, pero que también él era una víctima, pero él sin querer generó un daño colateral con sus hijos, esa forma como han vivido esos jóvenes, la prensa, como el asedio, el acoso, el uso de sustancias en algunos casos. Pero si nosotros vemos eso allá, desde allá, pero vamos a verlo aquí, desde aquí, con lo despiadada que es tal vez la misma sociedad, con estos debates, con estos conflictos, que sí, qué bueno que se lo llevaron, que si no tenía ropa, qué bueno, que por qué no dicen así porque ahora hay muchísimas versiones de este caso, muchísimas posiciones. Así es. Que si fue a ese señor que se lo llevaron de su casa, que si eso fue indiscriminado, que eso fue falta de respeto, falta de consideración. Pero entonces, ¿por qué hemos normatizado cuando van a Capotillo, cuando van a Gualey y se llevan uno de su cama en pantaloncillo, le entran a golpe? Y entonces eso es una noticia que la hemos normatizado. El que se roba 1.000.000 y el que presuntamente se robó 100 millones, los dos han cometido un delito y por consiguiente no hay que desconsiderarlo para ponerlo en manos de la justicia, porque ya ese cambio debe hacerlo las autoridades. Recuérdate que nosotros tenemos aquí unos cuerpos castrenses que es de la era de Trujillo. Esas leyes y esas cosas hay que comenzarlas a reformular, porque ese trato vejatorio no fue porque ese señor era un político o era considerado un corrupto, es que ese es su modo operandum. Lo que pasa es que depende cómo reaccione la sociedad dependiendo de la figura. Hay un refrán que dice, según el maco, es la pedra. Entonces, lamentablemente, ahora hay muchas reacciones, pero al final no nos podemos perder en la forma, y lo que tenemos que enfocarnos es en el fondo y en el daño colateral que eso va a generar o está generando en esas familias. Arelis, entonces, en ese mismo sentido y con ese tema que tú abres aquí en esta conversación, tú como terapeuta familiar, como especialista en este tema, en cuanto al manejo que hemos visto en los últimos días a través de esta labor del Ministerio Público, ¿no?, con estos apresamientos, con esas investigaciones, derecho que le asiste, la forma, como tú lo ves, que pudiera mejorar en esa dirección, tomando en consideración lo que es la dignidad, tomando en consideración lo que es usted ir a buscar a una persona de manera intempestiva, primero en horas de la madrugada y segundo a su ambiente familiar, y cómo eso puede repercutir de manera negativa en lo que son sus hijos, su familia, sus esposos, sus esposas. Ese enfoque
me gustó que lo plantearas así para yo humildemente hacer un llamado al Ministerio Público, que es el que está estudiando los expedientes, generando las órdenes. Miren, señores, el publicitar las decisiones judiciales no tiene mucha razón de ser. Si usted va a instrumentar un expediente y hay una persona que tiene que ser apresada a las 6 de la mañana, haga su proceso como cuando usted se va para la calle a trabajar, que nadie va con una cámara detrás de usted. Aunque se ha determinado que hay que evidenciar lo que uno hace, pero al punto de convertirlo en un circo. Porque lo que ha dañado todo este proceso es que al pueblo hay que darle respuesta de cosas por las cuales ellos cambiaron un voto el día de las elecciones y era justicia, justicia, corrupción. Se puede hacer todo eso sin perder de vista que todo el mundo necesita tener una dignidad que tienen que protegerla. Ya te dije que el daño colateral no lo va a evitar que haya cámaras o no. Son otras cosas las que van a repercutir ahí. Pero que hay que considerar a todas las personas que cometen un error o que todavía no se le ha demostrado que ha cometido el error, porque hasta que usted no lo juzgan y lo condenan, usted es inocente. ¿Tú sabes cuál es el problema de esto? Que a ese señor preparan el expediente, lo evalúan todo, lo juzgan, sale inocente, pero ya inocente ¿de qué? Ya tiene una si marca. ya lo destruyeron, Tiene si una ya le marca. destruyeron su familia. Moralmente sí. Y cuando una persona se destruye moralmente, No, eso no se puede reconstruir. ¿por qué se suicidó esta mañana esa persona? Porque aunque él pudiera demostrar que era inocente, moralmente ya sabía que estaba destruido. Pero el daño colateral, lo que le dejó a la familia, mucho dinero, no, le dejó un dolor, le dejó una frustración, le dejó un acoso que ahora todo el mundo los va a señalar y ojalá que ellos puedan resistir eso y no tengan que desertar de la República Dominicana. Es una situación difícil y qué bueno que tú haces estas recomendaciones porque quizás no hablamos del fondo, sino de la forma Exacto. de ejecutar ciertos procedimientos y cómo afectan una minoría, vamos a decir un porcentaje pequeño, a lo que es el entorno familiar sin dejar de hacer su trabajo, como ya hemos destacado. Arelis, consideraciones finales ya al cierre de esta interesante conversación y por supuesto tus números y datos de contacto, así como tus redes sociales. Sí, siempre mi consejo gira en torno a ese microcontexto. Edúcate como familia y piensa que el valor que tú tienes como ser humano no lo va a supeditar el dinero, no lo va a sustentar el dinero. Un funcionario es un administrador de los bienes y los recursos del Estado, es un empleado nuestro. Y no te va a hacer ni peor ni mejor el hecho de que tú ostentes riquezas o que tú entiendas que le vas a dar a tu familia lo mejor porque tengan los mejores yates o los mejores carros, porque al final mira las consecuencias de lo que pasa. Vamos a ser funcionarios que funcionen, vamos a ser artistas que lleven la alegría, o vamos a ser educadores, profesionales de lo que sea, deportistas, porque no hemos tocado el caso del deportista de Robinson Cano. O sea, señores, las personas se enfocan en el tener y antes de tener hay que ser. Tenemos que ser seres humanos, ser personas, después hacer. Tu trabajo es el que hable por ti, no tu cartera. Tú no eres importante porque seas millonario, tú eres importante porque tú eres un ejemplo de trabajo, de superación. Como educadora, como orientadora, como terapeuta familiar, basta ya. Porque ahora empezó la cacería y esto va para largo. Pero este circo tenemos que pararlo, como decíamos, no es el fondo, porque si son culpables, que los juzguen y los condenen, es la forma. Hay que considerar la dignidad humana del preso que va desde Gualey o Guachupita al que va desde el Piantini o del Naco. Esa es mi recomendación, que no hay que tener, tenemos que ser. Y mis redes sociales son @arelisgarcia, no, @aregarlop 2018 en Instagram y lic.arelisgarcia también, otro Instagram. Yo no me sé mucho de mis redes porque con 51 años ustedes comprenderán que yo no puedo tener tantas cosas en la mente, pero sí estoy para servirles y de verdad que ojalá el daño colateral que las familias reciben de personas que no piensan en el momento determinado, cuando van a entrar en acción, a hacer algo que no va a ir acorde con lo que se espera en la sociedad, piense en su familia, piense en sus hijos, en esos hijos adolescentes que la única solución que buscan después es el suicidio, o en esa mujer que la marca para el resto de la vida y deja de creer en los hombres o en el amor. Piensa en los demás antes de que el egoísmo solo te haga pensar en ti. Gracias, Arelis. Siempre es un placer recibirte.